Y Pablo en este capítulo dice, me voy a hartar o voy a sacar el orgullo de lo que estoy haciendo, porque ustedes están mirando los falsos maestros. Pablo ya había dicho, tengo orgullo por el celo de la iglesia. Su generosidad también era para sacar orgullo, decir yo soy generoso. Nadie me paga, sino, mire, yo lo hago por generosidad. Pero ahora, en esta porción que vamos a estudiar del versículo 16 al 33, su sufrimiento por la iglesia. Pablo dice, yo también puedo sacar orgullo diciendo, yo también he sufrido por la iglesia. Y ese es el título del estudio de esta mañana, su sufrimiento por la iglesia. Los invito a que por favor leamos del capítulo de 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 16 al 33. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Aquí en estos versículos vemos las credenciales de Pablo como apóstol, un apóstol loco. En los versículos 16 al 21, locura y gloria. Fue la actitud inmadura y la falta espiritual de los corintios que había obligado a Pablo a escribir acerca de sí mismo y a gloriarse o a jactarse de sus experiencias. Pablo había empezado el capítulo diciendo, discúlpeme por la jactancia, por el orgullo o por encoñecerme en esta porción. Y acá también en el versículo 16 también lo dice.
Pero recuerden que en el versículo 17 Pablo no está negando la inspiración de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Está admitiendo que al jactarse, o sea, glorificarse, no está siendo como Jesucristo. Pablo afirma claramente que su jactancia no era según Cristo. Sin embargo, tenía que hacerlo para demostrar su amor por los corintios y protegerlo de los falsos maestros que le iban a descarriar. Para empezar, los falsos maestros no se avergonzaban de jactarse, ni tenían ningún problema de decir, mire lo que yo hago para Cristo, mire mi trabajo, de sacar orgullo. Ellos no tenían problema no se avergonzaban, pero ni ellos tenían problema de aceptarlos a esos maestros así. Es que mire lo que estoy haciendo. Ellos sacaban su pompa y no se avergonzaban. Y los corintios lo acertaban como eran. Entonces Pablo más o menos dice, ¿esa es la moda? Bueno, si esta es la moda entre ustedes, entonces puedo decir, dice Pablo, me hartaré un poco yo de lo que hago para Cristo. Pablo tal vez tenía en su mente el principio del Proverbio 26:5. ¿Qué dice? Responde al necio como merece su necedad, para que no sea estimado sabio en su propia opinión. Pablo estaba hartándose por ayudar a la iglesia. Sí. Mientras los falsos maestros lo hacían, él dice, como ellos lo hacen, yo también lo hago. Los maestros lo hacían para ganar beneficios propios. Mire que soy buen expositor, enseño bien, porque recuerden que entre mejor la enseñanza, mejor la propina, la ofrenda, ellos iban a recibir. Pero aquí Pablo, el motivo era el puro. Él no tenía un motivo egoísta, como los falsos maestros que querían sacar su beneficio propio. Pablo incluso está oponiéndose a su vivir, a los falsos maestros, diciendo, mírenme cómo yo lo hago. Le dice a ellos, describe a los falsos maestros que ellos ministran en la carne, que lo llevaban a ellos en la esclavitud, no a la libertad, sino a una esclavitud religiosa. Los líderes se autoexaltaban en lugar de exaltar a Cristo. Qué triste cuando es el líder espiritual, no lo lleva a la libertad, sino lo lleva a la esclavitud en una religión. ¿Por qué? Porque mucha gente vive una religión y la libertad de la religión es que yo hago las cosas por Cristo. Qué triste aquella persona que viene obligado a recibir la palabra de Dios. No saben quién es Cristo, ni saben lo que Él hizo en la cruz. Pero aquí dice Pablo, ustedes son demasiado tolerantes con esos falsos maestros, versículo 19 al 20. En la última frase del versículo 19, ¿quién me colabora con el versículo 19? Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Aquí en este versículo, al final, hay una ironía santa que dice, porque de buena gana toleréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Aquí asegura que los corintios estaban cuerdos, afirmando no estarlo. Esa técnica literaria, no sé cómo se llama, pero consiste en decir lo opuesto de lo que se está diciendo. Está diciendo él, ustedes son cuerdos, pero en realidad está diciéndole una ironía, locos. Y él está diciendo, yo estoy loco, pero en realidad estaba siendo cuerdo. Él asegurar que los corintios estaban cuerdos, afirmaba que en realidad no estaban. Esto debía decirle, ustedes no
tienen discernimiento para juzgar, se dejan manipular y acertan a esos falsos maestros, sino que acertan ingenuamente lo que ellos dicen. Qué triste cuando hoy en día uno sabe la verdad, pero hay maestros que lo llevan a una religión, a una esclavitud. Y ustedes y yo sabemos que es tonto seguir religiones. Pelear por religiones es tonto. No, católico, cristiano, musulmán. Es tonto. Porque no es cuestión de religiones. Es una cuestión de relación con Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo no tenemos relación con Dios por medio de una religión. Ojo, ninguna religión dio la vida por usted ni por mí en la cruz. ¿Quién dio la vida por usted y por mí en la cruz? Cristo. La relación con Dios es únicamente por medio de Jesucristo, hombre. Nadie lo ha entendido. Y eso estaban así, siendo presos, siendo esclavos de una religión. No tienen discernimiento y acertaban ingenuamente lo que le decían los falsos maestros. Ellos toreaban a los necios, o sea, a los falsos maestros, por eso eran ingenuos y más tontos ellos. Qué triste. Y acá en el 21, ¿quién me colaba con el versículo 21? Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Acá. En lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Dice Pablo, para vergüenza mía, lo digo, para eso fuimos demasiados débiles. ¿Cuál? Yo fui débil en sacar pecho diciendo, mire lo que hago para Cristo. Mire, foto para Facebook, porque estoy haciendo para las cosas para Cristo. Yo he sido débil porque no lo estoy haciendo. Eso es otro ¿qué? Ironía, otra ironía, porque ellos lo estaban haciendo. Ellos sacaban orgullo diciendo, mire, que yo sí hago las cosas bien para Cristo. Mire, y no es así. Muchos, si ve que asisto don Domingo juicioso a la iglesia, ¿de qué viene? ¿A qué viene? Si a usted le importa un pepino no tener comunión con Dios. ¿Para qué? ¿Para calmar conciencia? ¿Para qué viene si usted le importa lo que Cristo piense? Usted vive su vida como quiere. ¿Para qué? Y eso es lo que Pablo está diciendo. He sido débil porque no he hecho lo que ellos hacen. Hoy en día muchos dicen, yo soy cristiano, y hablan, pero no le demuestran. Dice Pablo, estoy avergonzado por no hacer. Era como una ironía para que ellos miraran lo que los falsos maestros estaban haciendo y que miraran que esos falsos maestros no podían hacer lo que Pablo hacía. ¿Qué era? Vivir para Cristo. Y dice él, yo no soy como esos falsos maestros que ustedes siguen siendo engañados. Pero aquí me dejó pensando, ¿qué religión usted sigue? Ingenuamente. Porque si usted es en una religión, créame, está equivocado. Está viniendo al lugar equivocado. Porque no es religión, es una relación con Cristo. Si usted viene por eso, le puedo decir, usted no comprendió el versículo del año pasado. ¿Cuál era el versículo del año pasado? 1 Corintios. Todo lo que yo hago, lo que como, lo que hago, sea para la gloria de Dios, porque no es una religión. Pero aquí Pablo, en el 22 al 33, muestra sus credenciales de apóstol loco. Dice, soy hebreo, ¿son hebreos? Yo también. Son el linaje de Pablo humanamente diciendo,
lo calificaba como el mejor apóstol, porque él tenía un buen linaje humano. No solamente era descendiente de Abraham, también era de los israelitas. No solamente era de los israelitas, sino también era de los hebreos, lo cual significa que era hijo de Judá y del linaje de Judá. Pero las credenciales de Pablo en su ministerio eran las marcas de sufrimiento que él tuvo en el servicio de Dios. Es un hecho contundente que Pablo acá dijera sus sufrimientos, no los elogios. Que la gente dice, es que mire que la gente dice que soy buen expositor. Es que mire, la gente dice que yo me expreso bien y estudié en el seminario de Judá y que hice tantas carreras. Mire que yo tengo eso. Ay, no muestro esas credenciales. Es que mire, yo lo que hago. No, las credenciales de Pablo eran las pruebas que él tenía. Y esas pruebas fueron en su carne. Esos sufrimientos no necesitan mayor comentario. Hablan por sí solos. Él sufrió por toda parte cuando llevó el Evangelio. Lo soportó con toda tranquilidad y llevó el Evangelio. El sufrimiento de Pablo no fue por desobediencia ni por pecado. El sufrimiento de Pablo fue porque él llevó el Evangelio. Pero muchos no quieren ese sufrimiento. Ay, a mí no me gusta que me tilden de cristiano, porque es una religión. No es una religión. Yo me llamo cristiano porque sigo el ejemplo de Cristo. Pero muchos no han entendido. Y acá dice Pablo, el sufrimiento fue porque en toda parte que yo estuve llevaba el Evangelio. Y me cuestionó, porque hoy en día con tanto tecnología que hay, con tanta facilidad de llegar a los lugares y para comunicarnos, hacemos lo mínimo para evangelizar. Pablo pasaba viajes, días caminando, atravesando lugares peligrosos, porque dice él, peligro de ladrones, peligro de la nación, peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligro en el desierto, en el mar, entre los falsos hermanos. ¡Wow! Acá se equivocó porque no tiene que haber peligro entre los falsos hermanos. Sí, Pablo dice, había peligros, no me importaba. Y sí, es muy peligroso los falsos hermanos, porque ese falso hermano que está reunido ve a su hermano que cayó, que fue herido en batalla, que pecó y fue herido. ¿Sabe lo que hace ese falso hermano? Digamos un ejemplo, le enterran un cuchillo espiritual. El hermano lo ve con el cuchillo, no se lo saca, se lo hunde y le da la vueltica para que sufra mejor. ¿Sí? ¿Tú pecaste? Entonces sufra en vez de ayudarle. Pablo mostraba esos sufrimientos. Su carga que él tenía era la preocupación por la iglesia. Esos sufrimientos espirituales son los que más nos cuestan que los físicos. Cuando uno va atravesando y dice, bueno, tengo que caminar para llevar el Evangelio, tengo que llevar, sí, esos cuestan. Pero las batallas espirituales siempre son las más costosas y las que menos usamos. Cuando hay una batalla espiritual, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué hacemos? Me rindo. Ya me alejo de Dios, no quiero nada. En vez de hacer las cosas mejor. Pablo sufrió circunstancias
que para uno puede decir, no, ya no. Mire, fui peligro de ladrones, de la nación, de los gentiles, de la ciudad, en el desierto, peligro en el mar. Y los falsos maestros, los falsos hermanos, yo no, por eso que no, yo no voy allá, porque esos falsos hermanos son hipócritas. Entonces, no esté en ningún lugar, porque en todos los lugares hay hipócritas. Entonces, mátese para que usted no esté con ningún hipócrita. Pablo nos dice acá, mientras los judaizantes, los falsos maestros se hartan de sus logros, de sus metas, Pablo contaba el número de las veces que fue encarcelado, que fue azotado y que padeció por el Evangelio. Señor, gracias por esa circunstancia que fui vencida por ti. Pero me glorío más en mis debilidades que en mi propia jactancia, puede decir Pablo. Pablo necesitó saber cuáles eran sus debilidades para que Dios se glorificara. Pero hoy en día aún ninguno acepta sus debilidades. Yo todo lo puedo. Yo soy capaz. Es que yo hago esto y esto. Esa soberbia está dañando a la iglesia. Esa soberbia está dañando a las personas para ayúdenme, para pedir ayuda. Si es necesario gloriarse, me glorío en lo que es mi debilidad. Pablo se glorió ¿en qué? En sus debilidades. ¿Cuáles fueron las credenciales de Pablo? Solamente las cicatrices en su cuerpo. Las debilidades de Pablo se refiere, puede ser una enfermedad o una circunstancia. Pero acá Pablo dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe lo que yo digo. Pablo, cuando está mostrando sus credenciales, el sufrimiento, los peligros, de pronto reconoce que al escribir esta carta, muchos no le iban a creer y que decían, no, eso no puede ser. Y Pablo pone por testigo a Dios. Por nombre de Dios, Él sabe lo que yo estoy diciendo. Probablemente dudaba que la gente pudiera saber que eso era realidad, pero Él quería que la gente viera que en esa circunstancia Dios se glorificó. Pero muchos no buscaban que Dios se glorifique en nuestras vidas. Así que Pablo utilizó un lenguaje fuerte para decir la declaración final. Lo que yo digo es verdad ante los ojos de Dios. No podemos leer estos versículos sin admitir la valentía y la devoción de Pablo. Pablo muestra sus sufrimientos y dice, estoy loco. Mi sufrimiento por la iglesia me puedo gloriar. Dice, mire lo que yo he sufrido por amor a Cristo. Pero muchos no son capaces de sufrir una mala mirada de su hermano, porque ya no asisto a la iglesia, porque allá son muy hipócritas. No voy. ¿Sí me van a entender? Y Pablo mira el sufrimiento que pasó. Admito la valentía y la devoción de Pablo, que usted y yo tenemos que aprender. ¿Qué nos está alejando de Cristo? Cada prueba dejó una marca en la vida de Pablo. Sin embargo, él continuó el servicio a Dios. Hoy en día muchos no valoran lo que Cristo hizo. Nunca
dejan de considerar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque si tuvieran presente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, seguían sirviendo, no se alejarían. No consideran, porque me miró mal, entonces dejo de servir. Yo ya no, me aparto. Pero Pablo acá en estos versículos mostró que él tuvo valentía y devoción para servir a Dios y continúa ahí. Nunca dejemos de considerar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando usted no considera el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, ¿sabe lo que usted hace? Lo que quiere, lo que mejor le gusta a usted. Porque a usted dejó, no considera el sacrificio de Cristo. En pocas palabras, usted no vive el versículo del año pasado. Todo lo que hago, veo como para la gloria de Dios. Mucha gente se aparta de los caminos de Dios porque deja de considerar lo que Cristo hizo en la cruz. Las circunstancias es que, ¿por qué el ministerio es tan pesado? ¿Por qué es tan difícil? En su debilidad Dios se va a glorificar. Pero muchos ni siquiera asumimos que tenemos debilidades. No, yo lo puedo hacer. Yo soy bueno para hacer esto. Mire que yo lo hago muy, muy bien. ¿Y usted por qué no acepta su debilidad? No, es que ¿cuál debilidad? Sí, mi debilidad fue hace un minuto. ¿Y cuál fue? Haber pensado que era débil. Esa fue mi debilidad, haber pensado que yo era débil. Me equivoqué. Así muchos. Yo no necesito a Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo. Yo puedo hacer bien el servicio de Dios porque fui al Instituto XX. Porque yo me preparé. No es de preparación. Es de entrega total. Y de entrega total uno tiene que renunciar a sus deseos. Pero estamos no considerando lo que Jesucristo hizo en la cruz. Sí, cuando usted no vive como usted quiere. Hay mucha gente que dice, mi sacrificio fue ir esta mañana a la iglesia a recibir el estudio. Uy, porque qué pereza. Un sacrificio. Sí, mi sacrificio fue aguantarme, levantar la mano para alabar a Dios. Un sacrificio, porque qué pena la gente viéndome allá alabar a Dios. Yo alabo a Dios, lo hago mentalmente y espíritu. No, levante la mano para decir me rindo y te alabo. Pero ¿cuál es su sacrificio? Su sacrificio, ¿cuál es? De decir tenía la razón o decir Señor te necesito. El sufrimiento de Pablo fueron muchos y los sufrimientos de Pablo no fueron por cuestión de su pecado. Ojo, porque cuando usted peca hay consecuencia del pecado, pero cuando usted sirve a Dios va a venir tribulaciones. Ahí va a haber la debilidad de ustedes, donde Dios se va a glorificar. ¿Qué debilidad usted tiene? Donde Dios se está glorificando o no se está glorificando. ¿Sí tiene una debilidad? ¿Sí? Sí. Usted lo dijo ahorita, Salvador. Hace 2 minutos cuando pensé que yo era débil, ahí yo tenía esa debilidad, porque yo no soy débil. Oye, los sufrimientos de Pablo nos tienen que llevarnos a algo. ¿A qué? A que nos evaluemos si realmente somos valientes y devotos al servicio de Dios. Pablo demostró su amor por la iglesia diciendo, por amor a Cristo he sufrido para llevar la palabra de Dios. ¿Usted qué está sufriendo? Yo no, porque no, es que eso era los tiempos de Pablo, ahorita no, que lo haga otra persona. Y yo le digo, ¿a qué viene usted? ¿A
qué vienen acá? ¿A calentar una silla? ¿A qué vienen? ¿A vivir una religión? No vivan una religión. No vivan. Es vivir una relación con Cristo, con Dios por medio de su Hijo, Jesucristo. Y cuando usted vive para Cristo, va a tener sufrimientos. Pero en esos sufrimientos, esa debilidad, ¿quién se va a glorificar? Cristo. ¿Usted lo está viendo en su vida? ¿Usted está viendo ese ejemplo de Pablo en su vida? ¿O usted es uno más que dice el 30 dice, ¿qué dice el versículo 30? Si es necesario gloriarse en mi debilidad. Porque en esa debilidad, ¿quién se glorifica? Espero que sea Cristo. Porque a veces dicen, yo no. ¿Para qué? Si yo soy mejor, mire que tengo los estudios, ya hago esto, ya. ¿Para qué yo voy a orar si, mire, yo con mi experiencia lo tengo? No es así. Es con Cristo. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Ayúdanos, Señor, que todo lo que hagamos sea para la honra y la alabanza tuya. Glorifícate, Señor, y muchas gracias.